Ken y Alice acordaron verse más tarde. Mientras ella se quedaba ayudando a Wanda a recoger el agua, tanto la de su piso como la de la escalera, él, que se moría de ganas de localizar a Reuben Avery, haría de detective. Pasó por casa y sacó la bicicleta del garaje. La casa de Harold, si la dirección que le había pasado Thomas era correcta, no estaba precisamente cerca de la suya. Al cabo de 15 minutos de pedalear a buen ritmo, llegó a la calle indicada y buscó el edificio en el que presumiblemente vivía el mejor amigo de Reuben. Apoyó la bici en una esquina del portal, buscó el octavo primera y llamó al timbre. Tardaron bastante en contestar y cuando al fin lo hicieron, la voz al otro lado era la de un hombre mayor y fatigado. ¿Quién es? ¿Está Harold? ¿Quién lo busca? Ken. ¿Qué más? Ken Saller. ¿Ken Saller? En efecto. ¿Te conozco? No creo. ¿Y qué querías? Estoy buscando a Harold. ¿Qué Harold? ¿Cómo que qué Harold? Ken empezaba a perder la paciencia. Aquel día empezaba a rozar el patetismo. ¿Harold padre o Harold hijo? Ah, Harold hijo, supongo. Luego hubo un silencio y cuando este comenzó a alargarse demasiado, Ken tuvo ganas de dar un puñetazo a la puerta. Pero como aún le dolía la mano del anterior, prefirió morderse la lengua un poco. Oiga, ¿sí? ¿Me va a decir si está Harold en casa o prefiere abrirme la puerta, que suba y que lo busque yo mismo? ¿Quién eres? ¿Está Harold o no? ¿El padre o el hijo? El hijo. ¿Harold? Harold no está. Se fue con su padre hace un rato. Ken sintió como se le subían los colores a la cara. Cogió la bicicleta y no pudo evitar murmurar en voz demasiado alta. Estúpido viejo loco. ¿Quién? ¿El padre o el hijo? Se puso a caminar empujando la bici sin rumbo fijo, con la mosca tras la oreja, y quiso la casualidad que al pasar por delante del bar de la esquina viera a Harold al fondo, jugando a una máquina recreativa. En un segundo encadenó la bici a una farola y entró en el bar, un poco reticente. No le gustaban los bares, exceptuando una cervecería a la que solía ir a jugar al billar con Paul, uno de los pocos amigos que había hecho fuera de la escuela. Ken se puso a mirar la pantalla de la recreativa sin decidirse a interrumpir a Harold, pero el otro no tardó en percatarse de su presencia. «Hola, tío». «Hola, Harold». Sin apartar la vista de la máquina, Harold dijo: «Te he escuchado hace un rato por la radio». Ken tardó unos segundos en comprender de qué le hablaba. En el bar tenían sintonizada la emisora para la que trabajaba el tipo que le había entrevistado tras el movimiento sísmico. «¿Y qué tal he estado?» «Genial. Solo te ha faltado soltar un estudio geológico completo sobre la falla de San Andrés». «No se me daría mal. Hace 2 años visité el rancho de un amigo de mi padre, en Parkfield. La falla atraviesa su propiedad. ¡Qué envidia! ¿Te gustaría ir?» «Claro. Si convences a la tutora de que haga un viaje para fin de curso, yo le digo a mi padre que nos concierte una visita». «No creo que a la tutora le importe una mierda lo que yo le diga». Ken decidió ir al grano. «Oye, he venido porque necesito saber dónde vive Reuben Avery». «¿Ese enano? Pensaba que erais amigos». «Tú lo has dicho». «Éramos. Pero me cansé de que siempre me estuviera mintiendo. Además, sin necesidad». «¿Pero sabes dónde vive?» Harold no recordaba el nombre de la calle, pero le dio señas para que pudiera encontrar la casa. Ken llamó desde el teléfono del bar, que funcionaba con monedas, a Alice. Le dijo que ya sabía cómo localizar a Reuben y ella le pidió que la esperara. «¿Te queda mucho ahí?» «Un rato. El fontanero está a punto de llegar y Wanda no se quiere quedar sola con él». «¿Tu tía tiene muchos más traumas ocultos?» Alice hizo como que no lo había oído. «Ve a casa a acabar los trabajos y luego te acompaño a la guardería, dejamos a Patty con tu madre y vamos a casa de Reuben». «Preferiría ir ahora. Pero quiero ir contigo». «Vale. Nos vemos en mi casa». Ken colgó, y antes de despedirse de Harold le dijo: «¿Tu abuelo también se llama Harold? ¿Lo conoces?» «No», y saliendo del bar añadió para sí: «afortunadamente». Acabar los 2 trabajos le llevó 3 horas, y cuando dio un último vistazo al que había hecho para Alice, ya odiaba a los murciélagos con toda el alma. Mientras esperaba a que la chica apareciera, salió un rato a la calle a estirar las piernas. Ahora que ya no tenía la responsabilidad de sacar a Gandalf, sentía que le habían arrebatado injustamente uno de los mejores momentos del día. De golpe se le habían pasado las ganas de pasear. Se sentó en los escalones y trató de no pensar demasiado. Al cabo de un rato estaba completamente sumido en sus recuerdos. La tarde era de lo más agradable.
El sol le hacía entrecerrar los ojos. Algunos gorriones daban un alegre recital y al cabo de poco empezó a quedarse dormido, y lo hubiera hecho si no hubiera sido por los pájaros. Y no porque hicieran mucho ruido, sino porque de pronto habían dejado de hacerlo. Ken elevó la vista. No estaba muy seguro de cuándo se había producido el silencio, pero lo que sí sabía es que resultaba espeluznante. Un gorrión lo miraba desde una de las ramas bajas de aquel árbol que su padre siempre amenazaba con cortar si seguía creciendo, ya que las ramas altas arañaban las ventanas del piso superior. No había nada extraño en que aquel pájaro lo mirara. Pero cuando descubrió otro un poco más arriba, demostrando el mismo insistente interés, se le erizó todo el vello del cuerpo. Entonces pasó algo. ¡Oh, nada! En algún momento el canto de los gorriones había vuelto a llenar la tarde y Ken se encontró de pie, bajo el árbol, la mirada perdida entre las ramas y las hojas, sin tener muy claro cómo había ido a parar allí. Dio 4 pasos y se volvió a sentar en los escalones, confuso. Los gorriones ya no parecían encontrarlo interesante, y se preguntó si lo habría soñado. ¿Te pasa algo? La pregunta de Alice lo sobresaltó, no la había visto llegar. No, nada, casi me quedo dormido. ¿Ya se ha ido el fontanero? ¿Qué va? Pero ha resultado ser más joven de lo que Wanda esperaba y me ha dicho que me fuera. ¿El fontanero te ha dicho que te fueras? No, mi tía, para ligarse al fontanero. ¿Has hecho los trabajos? ¿Qué morro tienes? Solo te he hecho la portada. A ver si te crees que trabajo para ti. ¿Cuánto has tardado? Alice daba por supuesto que le había hecho el trabajo entero, pese a que Ken lo negara. 5 minutos. Anda ya. ¿Nos vamos? Hay que pasar por la guardería, ¿no? Mi padre me ha prometido que pasará él. Creo que se siente un poco culpable por no haber ido a trabajar. ¿Y tu madre? ¿Sigue durmiendo? No, me ha ayudado con los trabajos y luego ha insistido en limpiarme la habitación, pero en 5 minutos se le han pasado las ganas. No me extraña. Tienes que comprarte una bici, Alice. Ahora por tu culpa tenemos que ir a pata. Está muy lejos. Media hora. Ken entró en casa para despedirse de sus padres y al cabo de un momento partía junto a Alice en busca de Reuben Aubery. Por el camino discutieron sobre el mal presentimiento de Ken. Seguía dándole vueltas a las faltas de asistencia de Reuben y a la extraña aparición en su casa de su carné del polideportivo. Ken explicó después a Alice que Harold decía de Reuben que era un mentiroso y que se habían peleado. La verdad es que sé muy poco sobre Reuben, confesó Alice. No es precisamente el chico más simpático de la clase. Pues yo espero que esté bien. Yo no he dicho lo contrario. Ya. Creo que te preocupas demasiado, Ken. Si el asesino de la carretera se lo hubiera cargado, ya habría salido en la prensa. A no ser que lo haya desfigurado tanto, que no lo reconozcan. O que esté desaparecido. Creo que ves demasiadas películas. 20 minutos después pasaron por delante del edificio donde vivía Harold y después de otros 10 llegaron a una propiedad de 2 plantas de estilo Monterrey. Creo que es aquí, dijo Ken. ¿Llamas tú o llamo yo? Llama tú. Tienes que quitarte esa vergüenza congénita, soy idiota. Estás muy agresiva, ¿no? Alice buscó un timbre y cuando no lo halló, pegó 2 buenos golpes en la puerta. Usa la aldaba. No me da la gana. Pues bueno. Primero oyeron unos ladridos, después la puerta se abrió y un pastor alemán los saludó como si los conociese de toda la vida. Fue tan efusivo que estuvo a punto de tirar a Ken. Timo, quieta. Las palabras de Reuben habían sido mecánicas, fruto de repetir la misma cantinela una y otra vez al abrir la puerta, pero el tono... Alice creyó captar algo extraño en su voz y un vistazo le bastó para comprobar que había algo extraño también en su actitud. Reuben no parecía muy sorprendido de verlos allí, sin embargo, sí parecía un poco asustado. ¿Se llama Timo? Le preguntó Ken, acariciando al pastor alemán. Mi hermana tiene un gusto horrible para los nombres. A esta la llamó Timotea, pero es que al anterior lo llamaba Trófimo. ¿Qué pasó con él? Desapareció. Supongo que nos lo mataron. A mí se me murió el mío hará una semana. Se peleó con otro perro. A todo esto, Timo se había encaprichado de Ken y había decidido ser su nueva chaqueta. Si quieres que la ate. No, no. Es muy simpática. Es una auténtica pesada. Después hubo un incómodo silencio que finalmente rompió el propio Reuben. Os invitaría a pasar, pero hoy tenemos visitas y no podríamos hablar tranquilos. Así que tenían que hablar. Alice estaba con la mosca tras la oreja.
Miró a Ken esperando que compartiera su inquietud, pero su amigo estaba liado rascando a Timo tras las orejas y manteniendo a la vez el equilibrio. Si esperáis un momento, me visto y damos un paseo. Solo entonces Alice se percató de que Rubén llevaba puesto un pijama. Vale, pero date prisa. Rubén salió disparado hacia su habitación y Ken comentó: ¿No has estado un pelín áspera? Mientras esperaban a Rubén, tuvieron dos visitas procedentes del interior de la casa. La primera de la que debía ser su hermana mayor. Los miró con curiosidad, saludó con la mano, pero no dijo nada. Después salió la que debía ser la madre de Rubén y les preguntó si querían esperar dentro. Alice iba a decir que sí cuando recordó lo incómodo que se podía sentir Ken y acabó declinando la invitación. Le pareció mejor la idea de Rubén de ir a dar un paseo. Desde el salón llegaban multitud de conversaciones superpuestas. Debe haber lo menos 15 personas, comentó la chica. Cuando por fin salió Rubén, Timo ya estaba locamente enamorada de Ken, y por la sonrisa de este, el flechazo había sido mutuo. Mi madre me ha comentado que hacéis buena pareja, comentó Rubén, cerrando la puerta. Si solo nos ha visto medio minuto, replicó Alice. Creo que se refería a Ken ni a Timo. Ken soltó una carcajada, pero a Alice no le hizo mucha gracia. No las tenía todas consigo. Aquel carné en casa de Ken y el hecho de que Rubén pareciera saber por qué estaban allí, le hizo preguntarse si no los estaría utilizando. Pero le costaba imaginar de qué manera. Lo peor era que los otros dos ya estaban caminando. Timo trotaba al lado de Ken y Alice se había quedado atrás. Rubén, dijo, en tono brusco. El chico se giró. Debía tener más o menos la misma edad que ella, pero Rubén aparentaba 3 años menos. Le llegaba a Ken por el hombro y parecía no tener mucha prisa en pegar el estirón. Perdona, pero es que no me aclaro. ¿Dónde nos llevas? Hay un parque cerca de aquí. Allí podremos hablar. ¿Hablar de qué? Rubén la estudió por un momento. Luego comentó: pareces enfadada. Ken metió baza. No le hagas mucho caso a Alice. Hoy está de un agresivo. Ahora Alice estaba algo más que enfadada. ¿De dónde había salido esa repentina camaradería entre aquellos dos? Iba a replicar, pero se lo pensó mejor y acomodó su paso al de ellos. De camino al parque, Rubén y Ken hablaron de perros, y Alice, que nunca había tenido más que gatos y pájaros, se sintió un poco desplazada. Una vez allí, Timo fue directa a una fuente, le dio al botón y se puso a beber del chorro la mar de feliz. Anda, si le has enseñado trucos. Eso lo ha aprendido ella sola. Y espero que no la vean hacerlo porque nos dirán algo. Buscaron un banco alejado de familias, parejas, bebés en carritos y niños jugando en la arena, y se sentaron. Sin dar más explicaciones, Rubén empezó a hablar de algo que para Ken y Alice no tenía mucho sentido. Solo he visto a mi tío Robert una vez en mi vida. Y tuve más que suficiente. Ocurrió en verano, hará unos 4 años. Mi padre compró una caravana y nos llevó a pasar unos días a San Diego. Yo estaba como loco. Nunca antes habíamos ido de vacaciones a ninguna parte. Estuvimos casi un mes de un sitio para otro en la caravana. Muchas noches dormíamos al raso. Mi hermana se empeñó en que visitáramos Los Ángeles, pero eso fue casi al final del mes y ya teníamos pinta de pordioseros, así que no pudo ser. Sin embargo, 2 días antes de volver a casa alquilamos una habitación en un motelito, y fuimos a unos grandes almacenes a comprar ropa para los 4. Mi padre quería que presentásemos el mejor aspecto. Pero no para ir a Los Ángeles, sino para visitar a mi tío. Hasta ese momento ni siquiera sabía que tuviera un tío en San Diego. Lo cierto es que lo del motel fue buena idea porque después de un mes haciendo vida en una caravana, no os podéis imaginar la de mugre que tuvimos que quitarnos de encima. Me lo imagino, dijo Ken, recordando lo poco que le gustaba bañarse cuando era un crío. Seguro que al frotarte el estómago salían bolitas. Rubén lo miró como si hubiera hablado en arameo y pasó elegantemente por encima del comentario. Por la noche le pregunté a mi hermana Kim por nuestro tío. Ella me lleva 5 años y era de suponer que sabría algo más que yo del asunto. Kim me dijo que si papá no me había hablado de él, ella no tenía por qué hacerlo. ¡Qué agradable!, murmuró Alice. Ahora ha cambiado mucho, pero antes era peor que un castigo divino. En fin, la cosa es que al día siguiente fuimos a visitar a mi tío Robert a un centro psiquiátrico para enfermos mentales. Acababa de descubrir que tenía un tío, y ahora resultaba que estaba como una regadera. He tenido muchas pesadillas relacionadas con lo que vi y oí ese día. Como mi padre no iba a visitarlo nunca, debió sentir remordimientos y quiso enmendar en un día el abandono de años.
Estuvimos el día entero allí, haciéndole compañía, rodeados de gente que aullaba, lloraba, reía, cantaba y se mecía. Yo tenía 10 años y no estaba preparado para aquello. Estuve angustiado todo el día, de la mano de mi madre, soportando la curiosidad de los locos, que se acercaban y se empeñaban en tocarme. Creo que nunca he llorado tanto como ese día. Rubén hizo una pausa y Alice preguntó: ¿Os dejaron estar allí todo el día? No había problema. Que yo sepa, no tenían un horario específico para las visitas. Y no había nadie atado, o, por lo menos, yo no lo vi. No creo que fueran peligrosos. Pero a mí me daban miedo. Sobre todo mi tío. Al principio no fue así. Cuando mi padre le habló de mí, mi tío dijo: por fin voy a conocer a Rubén. De todos los locos con los que nos habíamos cruzado desde que habíamos llegado, mi tío me pareció el más cuerdo. Me dio un beso, dijo que había esperado mucho tiempo ese día y que tenía las facciones de mi padre y la entereza de mi madre, aunque en lo de la entereza debió equivocarse porque me estaban temblando las piernas. Entonces me abrazó y me dijo al oído: evita mirarte al espejo. Así es como empieza. ¿Así es como empieza qué?, le pregunté. Así es como empieza la división. Si te miras al espejo, puede que un día descubras que tus ojos no te están mirando a ti. Por alguna razón, aquello me turbó muchísimo. El resto del día lo pasé esquivando su mirada. Porque cada vez que miraba hacia él, sus ojos estaban fijos en mí, y su boca pronunciaba: no te mires al espejo, y nadie más que yo parecía darse cuenta. Durante mucho tiempo tuve miedo de los espejos. No quería ver mi reflejo en ningún sitio. Cuando pasaba por delante de un escaparate miraba hacia otra parte. En el cuarto de baño entraba siempre mirando al suelo y me hacía cortar el pelo al uno con tal de no tener que peinarme. Al cabo de 2 años, mi madre quería que un psicólogo infantil tratara mi fobia a los espejos. Yo estaba convencido de que un psicólogo llegaría a la conclusión de que me había vuelto loco y acabaría mandándome al sanatorio de San Diego, con mi tío. Estuve a punto de escaparme de casa. Entonces mi madre vino una noche a mi habitación con un espejo de mano. Me pidió que le contara qué era exactamente lo que me asustaba. Aunque yo no me había parado a pensar, conscientemente, en lo que me sucedía, esta fue mi respuesta: tengo miedo de mirarme un día al espejo y que mi reflejo no me mire a los ojos, porque eso es lo que volvió loco al tío Robert. Timo se había tumbado a los pies de su amo y escuchaba sus palabras embelesada. Por eso os decía que solo he visto una vez a mi tío, pero tuve más que suficiente. Me hizo renegar de mi realidad por la suya. Me hizo creer en una causa y efecto desquiciados, cuando en su caso, primero se produjo el efecto y luego inventó la causa, o, al menos, eso espero. Miró primero a Ken y luego a Alice. ¿Me seguís? Ken asintió, pensativo. Parecía que Rubén había pensado mucho en ello. Hablaba como lo hubiera hecho ese psicólogo infantil que aún no sabía si al final visitó, y precisamente en Rubén, que aparentaba menos años de los que tenía, el contraste era mayor. Mientras lo escuchaba hablar de su tío, no se le había ocurrido poner en duda sus palabras, pero de pronto recordó que para Harold, Rubén era un mentiroso. Alice, por su parte, estaba cada vez más perdida. ¿Qué tenía que ver todo aquello con ellos? ¿Por qué les contaba esas cosas? Entonces, mi madre se sentó en mi cama y me contó todo lo que sabía del tío Robert. Sus problemas para relacionarse con la gente, sus fracasos con las mujeres, su manía persecutoria, su larga lucha contra la esquizofrenia, su pasión por la espeleología y cómo, poco a poco, se centró en sus cavernas y se alejó de su familia y del mundo en general. Para rematar la faena, se había aficionado a las drogas. Me contó su vida sin omitir ningún detalle, aunque había partes que cualquier otra madre no hubiera contado a un niño de 12 años. Me hizo comprender que su problema venía de mucho antes de que un día descubriera a un extraño, disociado de él, en el espejo, que miraba para otro lado para no ver en qué se había convertido. Luego me dio el espejo, encendió la luz y me dijo: es mucho mejor comprobar si tu reflejo te está mirando que vivir con el miedo a que no lo esté haciendo, ¿no crees? Me armé de valor y me miré en aquel espejo. Y descubrí 2 cosas: que me habían salido 2 espinillas, y que había estado a punto de olvidar cómo era, o, en definitiva, quién era. ¿Quién soy? En algún momento había empezado a refrescar y Alice se abotonó la chaqueta. Ken miraba fijamente al suelo, donde una larga hilera de hormigas había hecho, de tanto pasar, una carretera que nada tenía que envidiar a la vieja y desolada Ruta 66, a través del desierto Mojave. La semana pasada recibí una carta. Era de mi tío. Generalmente no miro el buzón, nunca hay nada para mí.
Pero el viernes pasado me levanté con casi 39 de fiebre y convencido de que debía mirar el buzón. Entonces, has estado enfermo, dijo Alice. Sí, cogí un catarro raro. Al principio el médico pensó que podía ser sarampión o rubeola, porque nunca los he pasado, y tenía varios síntomas. Pero después de los análisis no encontró nada anormal y al final no ha sido más que un catarro complicado y una conjuntivitis. Supongo que nadie se habrá dado cuenta de que yo faltara en clase. Ken iba a responder que no se considerara tan impopular, pero al final no dijo nada. Él mismo no se había dado cuenta de su ausencia hasta que había oído al señor Goldstone, el de biología, renegar sobre el poco control de su tutora en cuanto a las faltas de asistencia. «Recibiste carta de tu tío Robert», retomó Alice. Exacto. Me levanté convencido de que había llegado carta para mí, y al mirar en el buzón encontré un sobre blanco sin remitente. Ni siquiera ponía mi dirección, ni traía matasellos. Solo se leía por una de las caras para Reuben Aubery. Desperté a mi madre, le dije que no me encontraba bien y que seguro que tenía fiebre. Me dijo que me metiera en la cama. No le enseñé la carta. Me fui a mi habitación, me metí en la cama y abrí el sobre. Estaba convencido de que era de Harold, porque nos habíamos peleado el día anterior. Me imaginaba que sería una especie de carta de despedida, exponiendo los motivos por los que no quería volver a verme nunca más. Nunca me hubiera imaginado que la carta pudiera ser de mi tío, porque eso habría significado que se había escapado del sanatorio. No hay direcciones, no hay matasellos, alguien la puso en el buzón. Puede que le pasara el encargo a alguien, sugirió Ken. Puede. De hecho, la cosa es más complicada que eso. Lo primero que me pedía es que no hablara con mis padres ni con nadie de mi familia sobre esa carta. Me prohibía enseñarla. Quería que esperase a encontrar a alguien de confianza, porque lo que tenía que hacer por él no lo podría llevar a cabo yo solo. Luego hablaba de su trabajo de espeleólogo, y de que todo podía irse a la mierda por culpa de los terremotos. Me pedía que me preparase para hacer un viaje y salvar su trabajo de años. Me rogaba que tuviera valor y anduviera con ojo porque había más gente detrás de sus estudios. Gente peligrosa. Luego vaticinaba un movimiento sísmico poco importante para hoy, con una semana de antelación o más. No sé cuánto tiempo lleva escrita esa carta. Y sabéis mejor que nadie que no se equivocó. Por último, me pedía que buscara a alguien de confianza, y si no encontraba a nadie, decía que ya se ocuparía él de traerme a las personas indicadas. Luego, en el reverso de otro sobre más pequeño, prometía instrucciones. Decía que debía leerlas antes del sábado 25 de mayo de 1985. Mañana. Hizo una pausa para que Ken y Alice pudieran asimilar lo que acababa de decirles. Reuben, si tu tío te pedía que no le mostraras a nadie esa carta, hasta que encontraras a alguien de confianza, ¿por qué nos lo cuentas a nosotros? Casi no te conocemos. Alice había puesto palabras a los mismos pensamientos que rondaban a Ken. Porque estáis aquí. Puede parecer difícil de entender, pero me he quedado sin el único amigo que tenía y la única persona en quien sabía que podía confiar era en ti, dijo, mirando directamente a Ken. La confesión lo pilló desprevenido. En mí. ¿Por qué en mí? No lo sé. No tengo amigos. No me atrevo a hablar con mi familia porque aún no sé de qué va todo este asunto y si me puede traer problemas desobedecer las instrucciones de mi tío, eso si él es el autor de la carta. Pero, pensando en alguien de clase en quien pudiera confiar, una y otra vez me venías tú a la mente. Ken luchaba por no ruborizarse y Alice empezaba a preguntarse si con aquello, Reuben estaba dando a entender que ella sobraba en aquella reunión, o que solo estaba escuchando aquella historia porque había aparecido acompañando a Ken. Y se dio cuenta de que así era. Ella había insistido en acompañarlo, pero Ken ya tenía la dirección de Reuben desde hacía horas, y si no hubiera sido por su insistencia, ahora ella estaría fuera de aquel embrollo de locos y cartas. No se me ocurría nadie más, y decidí hablar contigo. El miércoles ya había tomado la decisión de llamarte, encontré tu número en la guía, pero no me atreví a marcarlo. No podía hablarte de mi tío y de su carta porque, todo junto, era una locura, y tú, como bien ha dicho Alice, casi no me conoces. Pero esta mañana se ha producido el terremoto que me anunciaba mi tío en la carta, y eso, por lo menos para mí, le ha dado credibilidad a este asunto. Al enterarme de que había habido desperfectos en la escuela, he buscado la emisora local por si hablaban del seísmo, y nada más sintonizarla te he escuchado por la radio narrando lo que te ha ocurrido en la sala de la biblioteca. Han estado repitiendo tu descripción del suceso cada hora. Y aunque pienses que estoy loco, oírte hablar por la radio del seísmo, me ha parecido una señal. Timotea bostezó abriendo una boca de palmo y medio.
Alice y Ken no parecían estar tan aburridos. Entonces, ya seguro de que debía llamarte y contártelo todo, he llamado a tu casa. Necesitaba hablar contigo antes de mañana. No quería tener que abrir el sobre con las instrucciones yo solo. Pero cuando has descolgado el teléfono no he sido capaz de abrir la boca. Ken recordó la llamada telefónica, justo antes de encontrar en medio de su salón el carné de Rubén. Sabía que había alguien al otro lado porque escuchaba el ruido de una casa llena de gente. Y la casa de Rubén, evidentemente, lo estaba. Alice había calculado unas 15 personas. Al final me ha podido la vergüenza, he sido incapaz de abrir la boca y he pensado en mandar todo este asunto a la mierda. Y de repente, apareces en mi casa. Tal y como decía mi tío en la carta, él acabaría trayéndome a las personas indicadas. Personas, en plural. Alice y tú. Esto es muy fuerte, murmuró Alice. Ahora solo me falta saber vuestra parte de la historia. ¿Por qué habéis venido a mi casa? Ken aún trataba de asimilar todo lo que había escuchado. Estaba mirando la carretera de hormigas, tratando de ordenar sus pensamientos. Finalmente empezó a hablar en un tono monocorde que no pudo ocultar la excitación que sentía. Justo cuando llamaste, encontramos tu carné de socio del polideportivo en el suelo, en medio del salón de mi casa. Se había puesto en pie para sacarlo del bolsillo trasero de su pantalón, donde lo había llevado todo el día. Se lo alargó, pero Rubén no lo cogió. Parecía confundido. Yo no soy socio de ningún polideportivo. ¿Cómo que no? Ken miró el carné. Una mueca de incomprensión se apoderó de su rostro. Ese no podía ser el mismo carné que habían encontrado por la mañana, tirado a 3 metros del mueble bar. Pero sabía que tenía que serlo, lo llevaba encima desde entonces. Aquel carné, el que había recogido del suelo en su propia casa, tenía la foto de Rubén y su nombre debajo. El que ahora sostenía entre unas manos temblorosas era su propio carné de socio del polideportivo, con su foto de hacía un año, cuando aún su pelo rubio le cubría las orejas. Su nombre, Ken Saller. Aparecía impreso en letras negras, justo debajo.